Hola amigos, bienvenidos a Misceláneo, un programa de conversación de Chile Visual. El día de hoy tenemos un tremendo invitado de lujo, don Víctor Flores, ex secretario regional ministerial de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet de la segunda región de Antofagasta. Un destacado hombre, un hombre que también ustedes ya posiblemente lo conocen. Todos los días lo veíamos en los canales locales y también nacionales en diferentes actividades, por supuesto vinculados con su labor de secretario ministerial. Así que le damos la bienvenida a don Víctor Flores. Don Víctor, ¿cómo está usted? Muy bien. Muchas gracias, Jorge, gusto estar acá. Gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias a usted por hacer tiempo. Sabemos que usted es una persona muy ocupada, así que sin duda se agradece su buena disposición. Don Víctor, comenzamos inmediatamente en esta conversación preguntando, y también quizás los televidentes quieren saber, ¿quién es don Víctor Flores? Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista profesional, y también, ¿por qué no?, a lo mejor decir acerca de sus sueños, sus proyecciones, en fin. Don Víctor, la cámara y el micrófono son suyos, por favor, puede explayarse. Bueno, de nuevo, muchas gracias, Jorge, por la invitación, y un saludo, por cierto, a todos los auditores, a todos quienes están viendo esta iniciativa que hay que destacar. Usted está haciendo un trabajo que es bien positivo a través de este canal Chile Visual, mostrando distintas personas, distintas expresiones, ¿no es cierto?, de la región, así que lo felicito por esa iniciativa. No, por favor. Como usted me decía fuera de cámara, se parte de a poquito. Uno primero, para poder cosechar y que la cosecha sea abundante, hay que sembrar, y la siembra requiere sus tiempos, y no solo el empuje personal, sino que también las condiciones climáticas, que muchas veces son otros factores, pero que si uno tiene suerte y lo hace bien, el resultado va a ser positivo, así que le deseamos mucho éxito. Bueno, la pregunta es amplia. A ver, yo podría partir diciendo que la verdad es que yo me siento una persona de Antofagasta. Mi padre, la familia de mi padre es de Taltal. Mire, la verdad es que mis 12 bisabuelos, por decirlo así, por poner un punto de origen de la familia, son del norte chico. Unos de Canela, por el lado de mi mamá, y por el lado de mi abuelo, por mi lado paterno, de Salamanca. Ambas familias, ¿no es cierto?, se vienen a la zona norte, como muchos en su época, como migrantes internos. Gente que se viene del norte chico a trabajar al norte grande, a la región de Antofagasta, a propósito de, en ese momento, ¿no es cierto?, el salitre. La familia de mi padre se instala en Taltal, es una familia súper grande, hasta el día de hoy. Bueno, Flores hay reunidos, o sea, en distintos lugares, pero todos tuvieron su origen en Taltal. Hay un bonito recuerdo, mi papá siempre nos habla de Taltal, cuando vamos a Taltal identifica los lugares, así que aparte que es una ciudad muy bonita, Taltal tiene un significado familiar importante. Fíjese que mi abuelo llegó a ser alcalde de Taltal, creo que entiendo que por 2 periodos. Muy bien. Mi abuelo era radical, como en ese tiempo la gran mayoría.
Así que bueno, ahí hay un lado importante. Y por el lado de mi mamá, que mi mamá es de Flores, los de Taltal, y mi mamá, que es de Añoveitía, así era el apellido de mi abuelo, de origen vasco, se radicaron en Tocopilla. Mi mamá nació en Tocopilla, mi abuelo fue administrador de la compañía minera de Tocopilla, entiendo que varios años. También un hombre que desde ese mundo empresarial era un hombre de mucha actividad pública, fue masón, tuvo un cargo importante dentro de la masonería en Taltal. No hizo una vida política, pero como digo, una vida social muy importante. Participaba ahí en el Club Español, fue hermano de la Costa, había un grupo que era la Hermandad de la Costa. Así que bueno, uno empieza a mirar las raíces de uno y uno dice, bueno, ahí se explica ciertas cosas. Y como le digo, entonces mi madre es de Tocopilla y mi papá con mi mamá se encuentran en un momento en Tocopilla. Mi papá se enamora de ella, pasan años, se vuelven a encontrar en Santiago y se casan. A mí me tocó nacer en Los Ángeles, por trabajo de mi papá, pero la verdad es que, como le digo, me identifico más con Antofagasta, hice aquí parte de la enseñanza básica y toda la enseñanza media, y egresé de aquí del Colegio San Luis, con mucho esfuerzo de mis padres que me buscaron dar esa educación y lo agradezco mucho, porque es un colegio de una formación bien integral, y gran parte de lo que yo soy hoy día se lo debo a esa formación ignaciana y por cierto a mi familia y a los amigos y las experiencias que he tenido. Después me fui a estudiar a Concepción, estudié Derecho en la Universidad de Concepción, fue un cambio súper importante porque en esa época que yo viera en Antofagasta era algo, algo absolutamente fuera de la norma. Acuérdese usted que cuando llovía en Antofagasta salíamos a la calle a mojarnos, ¿no es cierto? Claro. Después cuando yo fue el aluvión, ahora cuando llueve es motivo de preocupación, pero antes era una cosa como festiva y me fui a una ciudad donde llovía semanas enteras. Así que fue un cambio fuerte, pero fue una experiencia súper potente. Me hizo madurar harto. Yo me fui de 17 años a Concepción, empecé a ir solo al segundo año y después me fui a trabajar a Santiago. Estuve trabajando en Santiago en el Estado, en una institución que se llama Servicio Nacional de la Discapacidad. Y ahí me empecé a vincular rápidamente con los temas de derechos de personas con discapacidad, difusión, trabajo con la sociedad civil. Fui dirigente gremial. Usted sabe que así como en las empresas existen los sindicatos en el sector privado, en el sector público existen las asociaciones de funcionarios. Fui presidente de esa asociación de funcionarios. Constituimos una federación que agrupaba todos los servicios del área social, del ministerio de lo que era Ministerio de Planificación y que hoy día es Ministerio de Desarrollo Social. Y estando allá surgió la posibilidad de regresarme a Antofagasta en el año 2013. Postulé al cargo de director regional del Hogar de Cristo y me vine para Antofagasta. Y de ahí ya, después entré a trabajar al gobierno, estuve como encargado del plan de superación de campamento, después fui jefe de gabinete del exintendente Valentín Volta y después estuve como seremi de gobierno gran parte del periodo que le tocó como intendente a Arturo Molina. Y actualmente, a partir de abril, estoy a cargo de una oficina que se abrió en Antofagasta de la Organización Internacional para las Migraciones, que es un organismo de las Naciones Unidas. Pero eso es todo lo laboral, pero para terminar esta parte, si es de interés de la audiencia en el fondo, por cierto me casé, mi mujer es de Iquique, me encontré con ella el año 2000, más o menos, nos conocíamos de antes, pololeamos un año a distancia y en Iquique y yo en Santiago, nos casamos el año 2001. Como todas las cosas en los matrimonios, no es fácil, es una tarea importante, pero cuando el amor es lo que prima, uno logra salir adelante. Estamos bien enamorados y con todas las dificultades. Esto no es película de Hollywood, ¿ya? Es la vida que todos tenemos, pero como le digo, seguimos ahí con este proyecto en conjunto de hacer familia. Y tenemos una hija mayor, Paloma, que tiene 26, y Agustín, que tiene 14, y Alondra, que tiene 8, que ahora ya en un par de días cumple 9. Muy bien. Así que ahí estamos haciendo familia, que al final del día eso es lo más importante. Lo más importante. Sí. Mire qué
importante e interesante lo que nos está comentando, nos está entregando don Víctor Flores. Don Víctor, ¿algún hobby, deporte, alguna actividad? Sí. Pues yo imagino que debe ser una persona muy ocupada, pero también debe tener alguna entretención, no sé, desde Sí. jugar PlayStation. ¿Hiciste PlayStation o sí, todavía? Todavía, sí, Todavía, sí, ya. Digamos, algún deporte. sí. Mire, cuando estaba más joven, coleccioné estampillas, tenía una Usted es un hombre colección. joven todavía. Sí, no, yo tengo 46. Hombre joven todavía. Sí, sí, eso es verdad. Pero ya, bueno, uno va notando ya la curva, ya estamos en la mitad de la vida, si Dios quiere. Así es. Pero bueno, en ese tiempo tuve una colección importante de estampillas, todavía las tengo. Siempre he practicado fútbol, no he sido de los mejores, pero en algunos momentos integraba la selección de mi curso. Mire qué bien. Pero siempre era como, no era la primera opción, o sea, estaba como en la media, ¿me entiendes? Bicicleta siempre he practicado, o sea, he tenido bicicleta. Cuando estaba aquí en Antofagasta, en el colegio, me iba del colegio a la casa en bicicleta en algunos momentos. Después lo seguí haciendo en el trabajo, ahora algunas veces más activo que otras. Así que de deporte yo le diría, bueno, sigo jugando con los amigos el fin de semana. De hecho, el fin de semana pasado nos seguimos juntando un grupo de ex compañeros de curso del colegio. Qué bien. Mire qué bien. Así que ahora estoy participando más. Antes, cuando estaba como seremi de gobierno, era imposible. O sea, Imagino, claro. porque ahí la pega era de lunes a domingo, así que era bien difícil. Y lo que sí me gusta harto, fíjate, Jorge, es el cine. O sea, todo lo que es el cine, los documentales, leo harto también. Ahora me cuesta más de repente leer una novela más larga, pero siempre estoy leyendo el diario, prensa nacional, internacional, algún ensayo corto. Y el cine me gusta el cine. Trato de ver películas no solo de factura norteamericana, que también las hay buenas, pero trato de ver de lo poco que llega. Y ahora el internet que ayuda, qué sé yo, estos sitios pagados que uno puede ver películas de cine europeo, bueno, por cierto, latinoamericana, que en el fondo amplían la mirada, porque uno ve cosas distintas, no la película que acción, Claro. ¿no es cierto? El beso, la pareja, el bueno, el malo, o sea, la vida no es así, la vida tiene muchas más matices y eso uno lo encuentra en otro tipo de cine, así que ahí, como le digo, siempre estamos buscando alguna película y uno encuentra. El otro día vimos una película vasca que había ganado premios Goya, que es de un caso real, que es de un tipo que sufría gigantismo y como a los 15 años el tipo empezó a crecer, y llegó a medir como 2,20 metros. Bien interesante la película, está en un sitio de estos pagados y se puede encontrar, no me acuerdo el nombre en este momento, pero hay películas interesantes. Ahí la vamos a buscar entonces, don Víctor. Y sabe que eso ayuda a conversar de repente, porque uno se encuentra con alguien, no tiene mucho tema y de repente le dice, oye, ¿viste tal película? Y a propósito de eso uno puede empezar a enganchar, que es como la música. Exactamente. Exacto. Sí. Muy interesante. Interesante sin duda en lo que es el tema de lo que nos comenta don Víctor Flores acerca de lo que es el cine. Cine latinoamericano, ¿no es cierto? Muy buen cine, sin duda, que de alguna u otra forma se sale del cine de Hollywood, a ese cine típico, ¿no es cierto? Que gana siempre, digamos, el americano con la bandera detrás, ¿no es cierto? Un poco ya estamos saturados con eso, ¿no? Sí, bueno, a propósito de eso, por ejemplo, he estado viendo estos días un documental, lo recomiendo, está en Netflix, que se llama Vietnam. Ya, muy bien. Y que es un documental, yo voy en el capítulo 6 o 7, que muestra realmente todo esto, pues, o sea, esto de creer que siempre ganan, que siempre lo hacen bien, que son potencia, y terminaron perdiendo con un pueblo de personas que no miden más de 1,60 m, súper pobre, pero que los tipos estaban peleando por la libertad de su país. Así es. Que es la famosa guerra de Vietnam. Efectivamente. Bueno, nosotros vamos a continuar, por supuesto, abordando un tema muy importante que está desarrollando hoy por hoy don Víctor Flores. Así que, por favor, no se vayan, hacemos una muy breve pausa y continuamos acá en Misceláneo a través de Chilevisual. Esta es la señal televisiva de Chilevisual, primer canal televisivo online
de Antofagasta. Muy bien, amigos, estamos de vuelta acá en Misceláneo a través de Chilevisual. A mi costado, un tremendo personaje de la política y también de la actividad pública. Ex secretario ministerial de gobierno y que hoy por hoy está llevando una actividad muy relevante en las Naciones Unidas. Así que, don Víctor, por favor, nos puede explicar cuál es la labor que está desarrollando hoy por hoy en las Naciones Unidas, por favor. Sí, bueno, mire, muchas gracias por permitir el espacio para contar esto. Bueno, las Naciones Unidas, hagamos una explicación un poquito más de contexto, están integradas por más de 180 estados, por cierto Chile es uno de los estados que la integra. Por lo tanto, quienes conforman el sistema de las Naciones Unidas son los estados. Ahora, en las Naciones Unidas, como organización, tiene una serie de organismos que se dedican a materias específicas. Entonces, por ejemplo, la gente probablemente ha escuchado hablar más de la UNESCO, que tiene que ver con el patrimonio cultural de la humanidad, ¿no es cierto? Y otros temas. Entonces, por ejemplo, hay un determinado sitio que es declarado Patrimonio de la Humanidad, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Chile, sectores de Valparaíso, ¿ya? O, ¿no es cierto?, aquí cerca en Perú, Machu Picchu, ¿ya? Bueno, hay otros organismos que ven los temas, por ejemplo, de los niños, y ahí está UNICEF, ¿ya? Bueno, dentro de esos organismos hay uno que se llama Organización Internacional para las Migraciones, su sigla es OIM, de la cual Chile es socio fundador. Este organismo existe desde el año 50 y tanto, la década del 50, perdón, y
como gran parte, yo diría prácticamente todas las agencias, estos organismos que son parte del sistema de Naciones Unidas, tienen varias de ellas oficinas, porque no todas están en todo el mundo, pero en el caso de Chile hay más de 18 agencias y están asentadas en Santiago. Sin perjuicio de eso, el jefe de la misión, que es un costarricense, Norberto Girón, de la OIM en Chile, este organismo, Organización Internacional para las Migraciones, decidió abrir 2 oficinas, una en Antofagasta, en abril de este año, que es la que nos toca a nosotros desde ese puesto poder seguir sirviendo aquí en la región, y otro colega que está en la oficina de Talca. Por razones bastante obvias, Antofagasta es la segunda región en el país que tiene la mayor proporción de migrantes en el contexto de su población total, y en el caso de Talca porque hay una migración también importante para la macrozona sur. Ahora, la OIM como organismo, para la OIM los migrantes no son solo las personas que traspasan una frontera, como el colombiano, boliviano, peruano o venezolano, como está ocurriendo con bastante importancia estos últimos meses, traspasan su frontera, salen de sus países y se vienen a Chile, sino que también para la OIM migrantes son las personas dentro del país que se mueven dentro del país sin tener que salir de él. Esos son migrantes internos. Y fíjese que hay países donde la OIM trabaja principalmente con migrantes internos. Por ejemplo, no hay que mirar tan lejos. Piense usted, años atrás, cuando estuvo toda la situación de Sendero Luminoso en Perú, donde, particularmente en la zona de Ayacucho, donde poblaciones de campesinos preferían irse del sector para no verse en medio de la guerra entre estos grupos, ¿no es cierto?, terroristas y organismos militares, ¿ya? Lo mismo que ha pasado, por ejemplo, en Colombia. De hecho, donde más presencia tiene la OIM en América del Sur, donde está la mayor cantidad de funcionarios, esa es la oficina de Colombia, ¿ya? Y de hecho la OIM está cumpliendo un rol bastante importante en todos estos acuerdos de paz. Por lo tanto, hay ciertos países donde trabaja más con migrantes internacionales, como es el caso de Chile, pero hay otros donde principalmente trabaja con migrantes internos. Muy interesante. Muy interesante y además muy contingente, porque sí, acá en Antofagasta sin duda ha cambiado todo lo que es la dinámica del día a día. Bueno, el canal está en pleno centro de la ciudad de Antofagasta y vemos día a día como la fisonomía de la gente, ¿ah?, del día a día cambia. En alguna otra oportunidad también conté una anécdota referente a que cuando anduve por el centro, cuando jugó Colombia, sí, fíjese cómo se tiñó de amarillo todo el centro. Así es. Así que claramente Antofagasta se ha transformado en una ciudad cosmopolita, en el cual tenemos colombianos, venezolanos y los, digamos, peruanos, bolivianos, en fin, venezolanos, etc. Y referente a esto, don Víctor, surgen algunas preguntas, ¿ya? La primera pregunta, don Víctor, es ¿cómo se puede compatibilizar las diferentes políticas de Estado? Porque estamos hablando, en el caso, por ejemplo, de los países del Cono Sur, sí, ¿cierto? Estamos hablando de que cada país como Estado tiene su propia política, ¿cierto? ¿Cómo se compatibiliza para que de alguna u otra forma se genere este proceso de migración de tal manera de que no impacte de manera significativa a los sistemas, por ejemplo, de salud, a los sistemas educacionales, los sistemas de seguridad, etcétera? Porque claramente esta migración genera también algún impacto, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo se genera entonces, en el caso de su área? ¿Cómo se estudia, cómo se analiza para poder establecer ciertos parámetros para controlar esta migración? Sí. Bueno, muy buena pregunta. Mire, planteémoslo de la siguiente manera. Las migraciones son inevitables. Inevitables. ¿Por qué? Porque usted tiene un mundo que no es un mundo ideal. Hay situaciones que pasan en ciertos países. Estamos hablando solo, o hablemos tanto de migrantes internacionales como nacionales, porque quiero compartir un dato con la gente. Fíjese que
se estima que migrantes son alrededor de 1.000 millones de personas, de una población de 7.500, más o menos, millones. O sea, estamos hablando que de cada 7 personas, una es migrante. Ahora, de estos 1.000 millones de migrantes, prácticamente 730 millones son migrantes internos. Personas que dentro del país, por distintas razones, tienen que moverse. Esto es una visión global, ¿no es cierto? Global, estoy dando datos globales. Perfecto. Y vamos a llegar a la región, a América del Sur. Ok. Por ejemplo, Antofagasta no solo tiene migrantes internacionales, tiene mucho migrante interno. Gente de la región de Coquimbo, de la metropolitana, de Valparaíso, de la región del Biobío, que viene a trabajar. ¿Cuántos conocemos? La misma historia que le compartí de mi familia, probablemente la suya, o gente que está llegando, ¿no es cierto?, de otros lugares de Chile. Pero también tenemos migrantes internacionales. Entonces, migrantes internacionales se estima que son alrededor de 258 millones. Entonces, ¿dónde hay más migrantes? ¿Estos que cruzan fronteras o los que se mueven dentro de los países? Los que se mueven dentro de los países. Ahora, de todo este conjunto, cerca de 60 millones son migrantes que se han movido dentro de América. El grueso de ellos, 50 millones y un poquito más, están en América del Norte. ¿No es cierto? ¿Quién es América del Norte? México, Estados Unidos y Canadá. Y en América Latina, América Central, perdón, el Caribe y nuestra América del Sur, tenemos 10 millones de migrantes internacionales. ¿Qué es lo que se ha estado produciendo durante estas últimas décadas, estimado Jorge? Que es muy diferente de la imagen que tenemos de los migrantes a través de las películas, por ejemplo, o de lo que nos cuentan nuestros abuelos. A diferencia de lo que veíamos en las películas, europeos saliendo de la guerra, árabes, ¿no es cierto?, saliendo de sus países, palestinos, sirios, libaneses, ¿no es cierto?, chinos, saliendo de ahí, ¿no es cierto?, buscando mejores perspectivas económicas en Sudamérica, que son las migraciones de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Miremos Antofagasta y miremos la plaza de Antofagasta. El Orfeón, ¿no es cierto?, de la donación de la colectividad croata. Así es. ¿Cierto? En el medio de la plaza la réplica del Big Ben de la colonia inglesa, propietaria del ferrocarril, ¿no es cierto?, de gran parte de las saliceras, pero en las calles. Bueno, por cierto, los locales y los apellidos de mucha gente que conocemos, croatas, chinos. Aquí cerquita, el 14 de febrero, había la casa donde estaba la colectividad china, usted recordará, años atrás. Y teníamos la fiesta de las colonias extranjeras, donde veíamos esta migración, esa oleada migratoria. ¿Dónde está? En ese tiempo, hablemos de la década del 90, usted recuerda, no veíamos en las colectividades extranjeras, que yo recuerde, colombianos, ecuatorianos, venezolanos, por cierto sí bolivianos y peruanos, porque siempre han estado, porque además estamos al lado. Pero el grueso de las colectividades eran españoles, croatas, griegos, italianos, ¿no es cierto?, chinos, esa era la cosa. Bueno, esa migración sigue en algunos casos existiendo menor, pero la migración que tenemos hoy día es diferente. Es una migración que se llama sur-sur. No es gente que salga de América del Sur y se vaya a Europa, que las hay, pero son los menos. La mayoría buscan dentro del continente dónde pueden irse para poder tener mejores expectativas de vida y mejor calidad de vida para ellos y sus familias. Y lo están haciendo particularmente en países como Brasil, Argentina, ¿no es cierto?, y Chile. ¿Y Chile por qué? Porque Chile es un país atractivo para migrar. Nosotros a veces somos bien críticos de nuestro país, pero también tenemos que estar muy orgullosos de él. Chile tiene hoy día, que sigue siendo una herida abierta, pero ha logrado disminuir su pobreza de manera muy importante, sacar a muchos chilenos de la pobreza. Estamos hablando que hoy día un 11% son personas pobres por ingreso. En Chile hay cambios de gobierno y no hay convulsiones sociales, ¿ya? Hay estabilidad política, hay estabilidad social. La economía crezca más o crezca menos, pero crece.
no es que deje de crecer. Entonces es un país atractivo para migrar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto en Chile? Y lo acreditan los datos del censo. Tuvimos un crecimiento importante de la migración sur-sur, o sea, de personas de países dentro de América del Sur que se han venido a Chile a partir del año 2010. Fíjese que de todos los migrantes que se estima que hay en Chile, que el censo nos dice que son un poquito, son 740.000 personas y fracción. El censo no logró captar el flujo migratorio importante que se produjo entre el año pasado y principios de la población haitiana y venezolana. Entonces es razonable que hablemos que esa cifra puede ser más bien cercana al 1.000.000 de personas, como lo estimó el Ministerio del Interior. Bueno, esas personas, ese grueso de personas, el grueso de ellas, llegó a Chile a partir del año 2010. Estamos hablando de prácticamente el 70% de todos los migrantes que hay en Chile llegó a partir del año 2010. Y en particular en la región de Antofagasta, donde tenemos un 11% de migrantes de toda la población, estamos hablando de más de 60.000 personas, ¿ya? El 80% de ellos llegaron después del 2010. Entonces, eso evidentemente, ¿qué ha significado? Como usted lo decía muy bien, o sea, hay una cantidad importante de personas migrantes que están hoy día, que antes no estaban. Es una migración de características diferentes. Y nos encontramos, por ejemplo, con una cantidad importante de migrantes de Colombia, de Ecuador, incluso de Venezuela, que son afrodescendientes. Y hay mucha gente, Jorge, en Chile que cree que en Chile nunca hubo población negra. Y están muy equivocados, porque la hubo, en tiempo de la colonia la hubo. ¿Ya? De hecho, en Arica hay un pueblo y descendientes de afro que están buscando su reconocimiento legal. ¿Ya? Pero bueno, sin duda que la gente tiene razón cuando dice es que no estábamos acostumbrados. Exactamente, no estábamos acostumbrados, porque es otro tipo de migración. Ahora, como usted bien decía, la migración necesita, para hacer un aporte, necesita ser bien gestionada. Y en eso la OIM, como organismo internacional, colabora y presta apoyo a los gobiernos, al gobierno de Chile, por cierto, a los gobiernos latinoamericanos, trabaja con la academia, con las universidades, para producir información que permita hacer buenas políticas públicas, con la sociedad civil, para ayudar a comprender los procesos migratorios, contribuir a la defensa de los derechos de las personas migrantes, porque tenemos la firme convicción de que la migración no es un problema, la migración es una realidad humana, que para que no se transforme en un problema tiene que ser gestionada adecuadamente. ¿Y qué significa esto? Tener buenas políticas migratorias, ¿ya? Tener, ¿no es cierto?, buenas políticas dentro del país, para que esos migrantes, por ejemplo, en Antofagasta, el promedio de edad de los migrantes en Antofagasta es de 30 años. O sea, estamos hablando de personas que vienen a trabajar. Gente joven que necesita y que busca y trabaja. ¿Qué es lo que hace con su trabajo? Dinamiza la economía. Al trabajar, ¿no es cierto?, parte de sus ingresos los mandan a su país, remesas. Y con esa plata que mandan a su país, la gente en su país, sus familias, consume dentro del país. Por lo tanto, ese migrante está aportando a la economía en su país, mandando remesas, y a la economía en la región y en Chile, porque necesita habitar un lugar, necesita comer, se va a distraer, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, están haciendo contribuciones, pero es importante políticas públicas que permitan orientar, darle una cierta gobernanza a esta migración, para que no quede solo entregada a las leyes del mercado, por ejemplo. ¿Ya? Y en eso, como le digo, pongamos algunos ejemplos. La OIM, por ejemplo, ha colaborado con el gobierno de Canadá, en que en algún momento Canadá dice, mire, necesitamos 2.000 técnicos en computación, no sé, no, pero digamos, ya, no importa, sigamos con el ejemplo. Bueno, la OIM, como tiene presencia en distintos países, busca a esas personas en determinados países, por ejemplo lo ha hecho con Centroamérica, de manera que se vayan a Canadá a ocupar esos espacios. Entonces es una migración en que ya hay puestos de trabajo, esa persona incluso se va con el contrato, ¿ya?
con todos los derechos y por cierto las obligaciones, y logra un círculo virtuoso. ¿Ya? Cuando no hay gobernanza y no hay una buena gestión de las políticas públicas, se pueden producir círculos viciosos y no virtuosos. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Personas que quieren irse al país y, por ejemplo, ingresan al país, pero después quedan en una situación irregular. O ingresan por pasos no habilitados y ya entran en condiciones de irregularidad. Y esas condiciones de irregularidad son perjudiciales para ellos mismos, porque lamentablemente hay personas, incluso bandas organizadas, inescrupulosas, que incurren entonces en trata de personas, en situaciones de explotación laboral, etc. Y eso termina afectando a los propios migrantes, pero también a la población de acogida, ¿no es cierto? A la comunidad, porque ve que se pueden producir distorsiones en el mercado laboral, porque gente que no tiene protección recibe menores remuneraciones. Entonces esto requiere, como le digo, espero haber transmitido bien la idea, estos espacios de gobernanza, y en eso la OIM, por eso abrió esta oficina en Antofagasta, y lo que estamos tratando de hacer en concreto en Antofagasta es colaborar con esto. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos una reunión donde estuvieron presentes por el gobierno el Seremi de Economía, el Seremi del Trabajo, el director de Cercotec, una representante del director de Corfo, por el lado de las universidades, la Católica del Norte, la Universidad de Antofagasta, la Universidad de Arturo Prat, por el mundo de los trabajadores, el presidente de la CUT, por el mundo de los empresarios, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, de la Cámara de Comercio, una dirigente de una ONG que trabaja en el tema, para sentarnos juntos a mirar la migración laboral y qué más podemos hacer para que esta migración laboral sea una oportunidad o sea, una función efectiva al desarrollo de la región. Y es posible tomar iniciativa en ese sentido. Usted lo mencionaba muy bien, y con esto termino esta parte, perdón que me haya extendido, en que No, muy bien. no es posible gestionar la migración por sí solo. ¿Se da cuenta? O sea, uno de los principios que la OIM maneja es que usted requiere alianzas sólidas y duraderas. Y esas alianzas las requiere dentro del país, o sea, gobiernos que por cierto ejercen el liderazgo, tienen la responsabilidad legal y el derecho de regular la migración. Los gobiernos, pero requiere al sector privado, a la academia, a la sociedad civil, a los propios colectivos migrantes, dentro del país, para poder gestionar adecuadamente la migración. También a representantes de la comunidad, me refiero a los nacionales, a los que acogen a los migrantes, o donde llegan los migrantes a vivir. Y a nivel de la región, usted también necesita alianzas con otros países. Entonces, fíjese que lo que ha ocurrido este año, que ha sido inédito en la historia de la humanidad, es que se acordó, pero está pendiente la aprobación final, que esperamos que se realice en diciembre, el primer pacto mundial para una migración ordenada, segura y regular, al cual Chile concurrió. Se aprobó hace poquito en Nueva York y se espera, ¿no es cierto?, hacer ya la ceremonia oficial con el documento oficial. Este pacto mundial no es un tratado, pero contiene 20 y tantos objetivos que los estados se comprometen a cumplir para precisamente tener una migración ordenada, segura y regular, que significa segura para los migrantes, para no ser objeto de abuso, ordenada, en que yo tengo el derecho a migrar, tengo el derecho a salir de mi país, pero no tengo el derecho a entrar libremente a otro país, sino que tiene que ser ordenada de acuerdo con el procedimiento del país donde se quiere ir el migrante, y regular, porque en la medida en que los migrantes pueden estar en el país en condiciones de regularidad, con su visa, con sus papeles al día, va a poder ejercer el derecho de esclavitud, ¿no es cierto?, también sus obligaciones, pero no se va a ver, y por otro lado no se va a ver expuesto a abusos. Eso, tratando de ser sucinto, explicarle así en términos bien gruesos esta materia. No, es un tema muy importante y se agradece, don Víctor Flores, esta visión de Estado que está aportando, sin duda. Claramente es un tema que trasciende a la contingencia política, trasciende a los gobiernos y una política que la cual es transversal, ¿no es cierto? Pero van surgiendo algunas inquietudes en el contexto, ¿no es cierto? Justamente en lo que decía usted, en lo que es el control y también la regulación. Hay una percepción, puede ser equívoca, usted podrá, ¿no es cierto?, aclarar el tema, que
en un momento, al principio, cuando se inició este proceso de migración a partir del 2010, según lo que está indicando usted, digamos fuertemente, aparentemente hubo una falta de control. Se permitió ingresar a muchos extranjeros, ¿ya? Y ahora recién está en un proceso de regulación. Esa es la percepción, digamos, de la gente que está caminando por la calle, ¿no? Del normal, digamos, las personas. Y en ese contexto, ¿qué tan desierto es que muchas personas que ingresaron con una perspectiva de conseguir un buen trabajo, porque justamente la segunda región, específicamente Antofagasta, está vinculado con una actividad económica importantísima, que es la actividad minera, que es muy atractiva para muchas personas, Sí. ya, y eso originó quizás la migración de una cantidad importante de personas, gente joven, como dice usted, ¿no es cierto?, en el cual muchos de ellos venían a trabajar, pero al llegar acá a Antofagasta se encontraron con otro escenario, ¿no es cierto?, o escenario cambiante quizás. Y eso también fue caldo de cultivo para ciertos empresarios que vieron la oportunidad de a lo mejor cambiar trabajadores chilenos por extranjeros pagando menos, ¿cierto? Desde ese punto de vista, esta inicial falta de regulación y también falta de control, ¿es tan así o realmente desde un principio, según sus datos, hubo un control desde el punto de vista de que las personas que ingresaron no estaban vinculados, por ejemplo, en el caso del ingreso de personas de nacionalidad colombiana, ¿ya?, que no estuvieran vinculadas con alguna guerrilla, por ejemplo, ¿ah? ¿Hay, digamos, una medición al respecto? ¿Se ha hecho algún levantamiento? Imagino que sí. No sé si podría compartir esos datos con nosotros. Sí. Mire, yo creo que ahí hay varios temas que hay que ir como despejando, ¿ya? Y por cierto, las personas pueden tener opiniones diferentes sobre esto, y no nos cabe duda, ¿ya? El tema de la migración es un tema que no solo en Chile, es cosa de verlo en las noticias, en Europa. O sea, piense usted que en Estados Unidos el actual presidente, parte de su campaña tuvo que ver sobre los temas migratorios, ¿ya? Bueno, es un tema que no solo en Chile, en distintos lugares, en algunos casos, por cierto, es parte del debate político, ¿ya? Y está bien que lo sea, ¿no? En un contexto de sociedades democráticas, nosotros como IEM somos respetuosos de los gobiernos, de los partidos políticos, del parlamento, eso es la dinámica propia de cada país, ¿ya? Pero lo que nosotros creemos que es importante es superar las opiniones sobre la base de prejuicios o estereotipos previamente establecidos. Muy bien. ¿Ya? Y opinar y fundamentar nuestra conversación sobre la base de hechos objetivos. ¿Ya? Nosotros tenemos un principio en materia de elaborar políticas públicas contrastadas. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted va a decir tal cosa o va a hacer tal iniciativa, es porque tiene los datos. Muy bien. Y porque efectivamente es así. Entonces, yo le quiero decir que en realidad, estimado Jorge, ¿cuál es la situación que ha habido en Chile en particular? Es que nosotros empezamos a vivir, o sea, nos hemos transformado en un país atractivo para migrar, porque Chile tiene a 1 millón de chilenos viviendo fuera del país. O sea, hay más chilenos fuera de Chile que migrantes en Chile. También es un dato. Chile, ¿no es cierto? Digamos, antes de esta ola migratoria, de que hemos sido un país receptor, estamos recibiendo migrantes, ¿no es cierto? Sobre todo en el periodo de la dictadura militar y posteriormente, los chilenos salieron. Salieron, ¿no es cierto? Así que era un país más bien no receptor, sino que expulsor, por decirlo así. Pero cambia esto a partir de las condiciones que dijimos antes, como Chile ha sido un país que ha tenido éxito, ha ido logrando avances sin perjuicio de las desigualdades que existen y de la tarea que hay que realizar. Y se nos forma en un país receptor. Entonces, cambia esta realidad. Cambia, ¿no es cierto?, de ser un país donde muchos chilenos salieron a ser un país donde los chilenos no están saliendo. Siempre hay una cantidad pequeña, pero no una oleada como ocurrió en su momento, sino que es un país donde ahora otra gente de otros países se quiere venir a vivir a Chile. Eso cambió, pero no cambió nuestro marco normativo.
Entonces nosotros seguimos teniendo, hasta el día de hoy, un decreto ley del año 75 dictado en otro contexto, en un contexto de la lógica de seguridad nacional, donde eventualmente extranjeros podían ser una amenaza para el propio país. Bajo esa lógica, yo creo que las personas entenderán perfectamente, estamos hablando del año 75. ¿Ya? Entonces, seguimos con esa normativa, y fíjense que la gente desconoce, es una normativa donde hay mucha discrecionalidad, muchas posibilidades de, dicho más correctamente, hay muchas posibilidades de tomar decisiones más discrecionalmente por parte de las personas que están en la frontera, los funcionarios respectivos, y que no cumplen los estándares actuales en materia de derechos humanos, que no quiere decir que son puros derechos, también hay obligaciones. ¿Eh? Entonces, lo que está hoy día viviendo el país, y es lo que se está discutiendo en el Congreso, ya el primer gobierno del presidente Piñera y el segundo gobierno de la presidenta Bachelet habían enviado proyectos de ley. Ahora vemos que se está dando una discusión más consistente y entendemos que probablemente esto se va a transformar en ley. Para dejar esta norma del año 75 y tener un nuevo marco regulatorio, que en él vamos a ver cuál es la política migratoria que quiere Chile. Y en eso, estimado Jorge, usted ve que pueden haber variantes, las voy a simplificar. Pueden haber legislaciones que son más restrictivas y por lo tanto ponen más barreras para que ingresen migrantes internacionales al país. Hay legislaciones que son más laxas, o sea, permiten el ingreso, el desplazamiento de las personas, libre circulación de las personas, y hay algunas que podríamos decir que están en un rango intermedio. Establecen algunos niveles de control, pero también, una vez superado eso, ¿no es cierto?, o establecen modalidades en que esos controles no sean tan rígidos. Por decirlo en simple, esas son las posibilidades que se pueden estar discutiendo. Ahora, en esto yo le diría también que al ser la migración una realidad humana, por muchos controles que usted ponga, finalmente migrantes van a haber. ¿Eh? Sobre todo cuando usted ve las características del país. No es lo mismo un país que es una isla, que para llegar migrantes van a tener que llegar por barco porque no les cabe otra posibilidad, a un país que tiene fronteras territoriales larguísimas con Argentina, con Perú y con Bolivia. Y que es imposible controlar todos esos pasos fronterizos. Además, usted tiene que, al regular la migración, mirar otras cosas. Por ejemplo, Chile es un país que está en un proceso de transición demográfica avanzada. Dicho en simple, su población está envejeciendo. Por lo tanto, para seguir alcanzando niveles de desarrollo, necesita mayor población. Y esta fuerza joven que llega, sirve. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? Bien gestionada. ¿Eh? Entonces, también tiene que mirar eso. Bueno, entonces en ese contexto, este flujo, o sea, ya creo que expliqué, cambió la característica de Chile, ahora es un país atractivo, empezó a llegar gente, pero seguíamos con una norma antigua. Entre medio se empezaron a tomar medidas administrativas, y desde cuando visas, como fue llegando la gente, bueno, no tenían el RUT, pero un derecho humano poder acceder a la salud en caso de urgencia, porque el niño fuera al colegio, a la escuela, entonces se fueron tomando medidas, creando RUT provisorios, etc. De manera que las personas pudiesen irse incorporando, porque lo que no nos podía pasar era que un migrante entonces se transformase en un gueto sin acceso a la salud, sin acceso a la educación y cautivo de personas inescrupulosas, sino que hay que integrarlo. Yo la otra vez leí, que es muy interesante, un canadiense que vino a Chile, que Canadá tiene un modelo que para muchos es ejemplar, obviamente es un modelo de un país desarrollado, pero él decía, el primer esfuerzo que tiene que hacer un país con un migrante que llega a su país es ciudadanizarlo. O sea, que prontamente se transforme en un ciudadano, no solo para votar, no me refiero a eso, me refiero a que formalmente tenga su conjunto de derechos y obligaciones. ¿Sí? Ahora, en la frontera se han hecho controles, porque esta normativa que sigue vigente del 2015 permite hacerlo. Qué cosa más clara, Jorge, que lo que están mostrando en televisión, en el canal 13, que están mostrando hoy un programa, El Cuerpo No Miente, creo que se llama, y que muestran precisamente a extranjeros que la PDI les hace control. Esos controles los hace en función de la legislación vigente. Por lo tanto, no es que se hubiesen abierto las puertas de par en par y hubiese entrado cualquier persona. No es así. ¿Eh? Ahora, sí es un hecho indubitado, efectivamente es verdad que aumentó el flujo migratorio. Y de tener
una cantidad que era el 2% de la población, 10 años, 15 años, lo doblamos y pasamos al 4 y tanto. Y con las estimaciones del Ministerio del Interior estamos cerca de un 5,5% de la población del país, que sigue siendo un número bajo en comparación con países que tienen un alto componente migratorio. ¿Ya? Ahora, yo entiendo a qué es lo que va su pregunta, porque yo también estoy en la calle, escucho comentarios en las reuniones familiares, esto se conversa en todas partes, no hay que ponerse vendas sobre los ojos. Entonces, las personas dicen, sí, ¿no es cierto?, es que estas personas conviven de esta manera, ocupan el espacio público, la música, y hay más delincuencia. Mire, no es extraño que se le asigne todos los males o a ciertos elementos negativos a los migrantes. Eso pasa en muchas partes. Porque lo que ocurre es que efectivamente hay momentos donde hay choques culturales. Fíjese que nosotros, por lo menos en Chile y en Antofagasta, son personas que hablan el mismo idioma, son personas católicas o que su matriz ha sido católica, como ocurre en gran parte de los países latinoamericanos. Las independencias fueron más o menos en la misma época, las historias son similares, ¿ya? Tenemos gobiernos más o menos similares, o sea, hay muchas cosas que nos unen. No es el mismo choque que se produce, por ejemplo, en Francia, donde llegan, por ejemplo, personas de confesión musulmana y que muchas veces llegan y parte de su cultura es que las mujeres anden con la burka, ¿ya? Y una sociedad mucho más machista. Y Francia ha tenido que ir eliminando, restringiendo, hubo personas que hablan otro idioma. ¿Se da cuenta? Y es mucho más complejo. O sea, aquí tenemos una serie de cosas que nos unen. Lo que tenemos que lograr hacer, y es el desafío que todos tenemos, es que aquello que nos diferencie no sea un elemento para prejuiciarnos y distanciarnos, sino que sea para enriquecernos con la diversidad. Eso es fácil decirlo, pero requiere un trabajo, pero es posible. Miren, quiero compartir esto. Yo recordaba con algunos amigos, yo vivía en el Trocadero cuando estaba joven. Y la gente iba a la playa de Las Rocas, en ese tiempo no era playa artificial. Y bajaban los chiquillos de mi misma edad, ¿no es cierto?, de sectores pasados al Ruípico. Bueno, en ese tiempo no estaba ni construido, pero más hacia la Bonilla. Y bajaban muchos chiquillos con la radio, ¿no es cierto?, a todo volumen, con las cámaras, ¿ya?, y en grupo. Y ciertas personas sentían que esos chiquillos eran amenazantes. Y cuando uno entonces veía algún tema de lanzazo o que lo podían robar en la esquina, el prototipo era esos chiquillos. Cuando la mayoría de ellos eran chiquillos que con los pocos medios que tenían, lo que querían era ir a disfrutar a la playa. Y llevaban la radio porque no les alcanzaba para el personal estéreo. ¿Sí o no? Así es. Entonces, ahora, ¿qué es lo que uno ve muchas veces con los migrantes? Primero dice, ¿por qué están en la calle? Pregúntele cuánta gente vive donde yo vivo. Porque a veces no tienen un patio, viven hacinados. Porque están en un proceso. Y eso pasó antes también con otros migrantes. Después estos migrantes van a incorporándose con el trabajo. Algunos se van a volver, pero otros se van a quedar y van a ir saliendo adelante. Pero en estos momentos que llegan varias familias. Y le pasó a los chilenos que se iban y migraron a otros lugares. Usted conversa con sus familiares. Llegó el tío, después llegó el primo, llamaba al otro primo, llegó el hermano, terminaban viviendo 8 en una casa. Hasta que después cada uno se lograba insertar y se independizaba. Es un proceso. Entonces eso nos toca ver en nuestras poblaciones en Antofagasta. Varias familias en un mismo lugar. Bueno, y a veces el lugar no tiene un espacio. La gente sale y pone la parrilla afuera. Y quiere compartir. Además hay gente que viene del Caribe. En el Caribe usted tiene entre 25 y 30 grados todo el año. El jefe de mi misión, que es costarricense, me dice: en mi país hay 2 temporadas, seco o mojado. Y yo no lo entendía hasta que tuve la posibilidad de ir a Panamá hace poquito por la OIM a un curso de capacitación, y efectivamente, la mínima era 25 y la máxima era 30, pero estábamos en la época de mojado. Así que de repente llovía. Claro. Y en verano en la misma temperatura, pero seco. Muy ¿Ya? interesante. Entonces las personas salen, comen, ponen la música es cumbia, salsa, ¿no es cierto? Y bueno, y es expresiva, ¿ya? Eso es un choque, es verdad. El tema es cómo hacemos que esa diferencia la podamos, ¿no es cierto?, integrar. Eso también requiere un esfuerzo de los migrantes,
Porque es verdad que si yo llego a otro lugar, y si usted me invita a su casa, yo no voy a llegar a su casa a imponer mis reglas. Yo me voy a adecuar a su casa. Pero también usted como buen anfitrión me va a permitir que yo me exprese en la manera en que yo me expreso. No me va a obligar a que yo me comporte como usted, Claro que sí. por mucho que esté en su casa. Ese equilibrio es el que tenemos que ayudarnos a lograr. No es fácil, pero es posible lograrlo. Para eso se requieren políticas públicas, capacitaciones y despejando mitos, ¿no es cierto? Hablar con hechos objetivos y tener presente que esto no es la primera vez que pasa, y ya pasó en algún momento y que los resultados han sido positivos. ¿O usted cree que cuando llegaron los migrantes chinos, cuando llegaron los mismos migrantes europeos o croatas, la gente tampoco tenía actitudes discriminatorias con ellos? También las hubo. Y sin embargo hoy día vemos que están plenamente integrados en la sociedad. Y muchos de ellos, aquí en Antofagasta, han recibido hasta el premio Lancla, ¿no es cierto?, como figuras destacadas de la ciudad. Así es. Sin duda es un proceso. Estamos nosotros como antofagastinos, se puede decir, adaptándonos a esta nueva realidad. Pero fíjese que ya hay países, como imagino que usted tiene el dato, países europeos que, a pesar de todas las dificultades que ha implicado en el último tiempo el tema de la migración, hay países que han logrado, tener entre ellos, entre sus ciudadanos, más de 200 nacionalidades, personas con diferentes nacionalidades, y han logrado convivir, ¿no es cierto? Sí. Entonces, sin duda, estamos en ese proceso. Así es. Estamos en ese proceso. Don Víctor, hagamos entonces una pausa, ¿le parece? Perfecto. Está muy interesante el tema, así que por favor no se vaya y continuamos con este programa importantísimo en el cual estamos con un tremendo invitado, don Víctor Flores, a través de Chile Visual. ¿Ah? Así que no se vaya, ya volvemos. Esta es la señal televisiva de Chile Visual, la televisión que educa y entretiene. Hola, ¿qué tal? Qué bueno estar aquí. Desde aquí logro ver a muchas personas migrantes. Qué curioso. Yo una vez fui migrante y creo que todos y todas podemos serlo en alguna etapa de nuestras vidas. Ahora bien, sabemos que la migración trae beneficios a la sociedad, con grandes aportes en el ámbito laboral, económico, social y cultural. Incluso la salud puede mejorar al migrar si contamos con acceso a condiciones básicas y a una atención integral y amigable. Pero entonces, ¿por qué hablarles sobre la salud de las personas que deciden migrar? La respuesta es sencilla. Existen aún en nuestra región grandes vulnerabilidades e iniquidades asociadas con la migración y con ello graves repercusiones en la salud de las personas que migran, sus familiares y las comunidades relacionadas con el proceso de migración. Antes de iniciar, conversaremos sobre 3 premisas fundamentales. Primero, la salud es un derecho humano. Esto se menciona en múltiples tratados internacionales, acuerdos, convenios y leyes donde se establece el derecho a la salud sin importar la condición migratoria. Segundo, la enfermedad no conoce fronteras. Si alguien tose o estornuda en este momento, lo que menos importa es su nacionalidad o la de quienes le rodean. Atender a una persona migrante desde la prevención hasta la curación es una acción estratégica desde la perspectiva de la salud pública. Como principio básico de humanidad, la lucha debe ser contra la enfermedad y no contra la persona quien la porta. Tercero, las personas migrantes traen grandes beneficios a las comunidades. En algunos países, las remesas son parte fundamental de la economía nacional. En los países receptores se genera trabajo, intercambio cultural y se agiliza la economía. Por ello, debemos también reconocer que la salud es una excelente inversión. En la medida en que las personas se encuentran saludables, entonces pueden trabajar, consumir y aportar a sus comunidades de origen y destino. Lo interesante es que, contrario al mito existente sobre las poblaciones migrantes siempre enfermas, existe evidencia científica abundante que indica que la mayoría de las personas que migran lo hacen porque se sienten físicamente saludables para afrontar ese reto. El perfil de quienes migran incluye principalmente personas jóvenes que inician su recorrido con buena salud. Son más bien las condiciones adversas e iniquidades que encuentran durante la ruta migratoria las que terminan afectando su salud, tanto física como mental. De esta forma, insisto, debe quedar bien claro el concepto de que la migración por sí misma no es un riesgo para la salud, pero definitivamente
si es un determinante social de la salud. El efecto positivo o negativo hacia mi salud depende en gran parte de los riesgos que asuma, las condiciones adversas que encuentre y mis condiciones de vulnerabilidad asociadas al ciclo migratorio. ¿Qué tal si vamos un poco más allá? Seamos más directos. ¿Qué pasa cuando yo migro de forma irregular? ¿Cómo se afecta mi salud? Iniciemos por los determinantes relacionados a mi estilo de vida. Si yo decido salir de mi comunidad, podría empezar a asumir experiencias nuevas, quizá mediante conductas que son riesgosas, comportamientos que ponen mayor vulnerabilidad a mi salud, y así aumentan mis riesgos frente al VIH, enfermedades de transmisión sexual, uso excesivo de alcohol y o drogas. También en lo social y comunitario puedo encontrar condiciones adversas, con niveles altos de estigma y discriminación por mi condición de migrante, que afectan mi salud mental, ya de por sí vulnerable debido a la partida y separación con mis seres queridos. Además, llego a un lugar donde mi misión es trabajar, sin importar horarios, ocupaciones riesgosas y sin tiempo para buscar servicios de salud o apoyo. No importa si el lugar a donde vivo no cumple con las condiciones mínimas de higiene y espacio. Mi misión es trabajar, sin importar si asumo riesgos y condiciones que aumentan la vulnerabilidad de mi salud. Para hacer el panorama más complejo y caótico, todavía en nuestra región existen países con políticas restrictivas, limitantes para regularizar mi condición y dificultades estructurales para lograr integrarme. Hay aspectos culturales como el idioma y barreras de todo tipo que aumentan mi miedo a las autoridades y terminan por impedir mi acceso a los servicios básicos. Como pueden ver, si la migración se realiza en condiciones poco adecuadas e irregulares, se asumen grandes riesgos que terminan por afectar mi salud y la de muchas personas relacionadas con mi proceso migratorio. Complejo, ¿verdad? En cada etapa, tránsito, destino y retorno, estos determinantes se van a ver afectados y modificados, generando aún más vulnerabilidad para la salud de quienes migran y de familias y comunidades vinculadas al ciclo migratorio. De esta forma, aunque yo he emigrado, todavía existe mi comunidad de origen. En ella se quedó mi familia. Yo sé que están tristes. Se genera ruptura de la relación familiar, se asumen nuevos roles y se fragmentan lazos que también traen repercusiones importantes para la salud de toda la familia. Salud mental vulnerada, que desde una perspectiva más integral termina definiendo en parte las características sociales de una comunidad. También existe la etapa del tránsito, en la cual sabemos que los riesgos crecen exponencialmente según el número de días y los medios de transporte que se utilicen. La persona se siente vulnerable a la violencia, violaciones, robos, sexo transaccional, hay ansiedad, frustración y temor constante. Finalmente, después de un tiempo para algunos casos podría llegar el retorno, ya sea de forma voluntaria o involuntaria a través de la deportación. Regreso a una comunidad a donde a veces siento que ya no pertenezco, me siento extraño. La gente me mira como fracasado, el que no lo logró, puede que no tenga acceso a servicios de salud, pierdo mis controles médicos y puedo enfermar. Es difícil reintegrarme, me siento angustiado y triste. Algunas veces, la etapa más difícil es el retorno y lo más complejo, lograr reintegrarme. Es claro ahora el por qué debemos hablar y analizar el tema de la salud de las personas migrantes. Se hace evidente la importancia de crear políticas, generar mejores condiciones, disminuir vulnerabilidades y brindar atención integral a quienes son parte de este ciclo migratorio. Y por eso estamos aquí hoy. Debemos, según lo establece la Resolución 6117 de la Asamblea Mundial de la Salud, mejorar los sistemas de información, investigar, dar seguimiento y articular las fuentes de información nacional y regional para visibilizar a esta población y su condición de salud. Debemos crear servicios de salud inclusivos que sean amigables hacia las personas migrantes, con personal bien capacitado, contar con la posibilidad de traducción para los casos que lo ameritan y condiciones que inviten a toda persona, sin importar su condición migratoria, a ser atendido. Es también nuestra tarea diseñar políticas nacionales y regionales que faciliten esa inclusión, eliminar barreras estructurales, facilitar el registro. Sabemos que lo restrictivo genera invisibilidad y esto genera vulnerabilidad. Debemos fortalecer redes para facilitar una intervención multisectorial, binacional y regional, establecer protocolos para brindar una respuesta conjunta, interdisciplinaria e integral. El compromiso político y la participación concertada de todas las partes vinculadas será fundamental para garantizar este derecho. Parece ser una tarea grande y compleja, pero con la certeza de que tenemos grandes capacidades ya instaladas, con gente sensibilizada, instrumentos nacionales y regionales ya establecidos y toda la intención por mejorar. Estamos totalmente seguros que la tarea es posible, alcanzando nuestro objetivo de migrantes saludables en comunidades saludables. Y recuerden, esto sirve a todas las personas.
Nadie aquí sabe si tarde o temprano seremos nosotros o nuestros familiares más cercanos quienes como migrantes necesitemos de una atención integral en salud. Saludos, me voy. Muchas gracias. Muy bien, amigos, estamos de vuelta acá en Misceláneo a través de Chile Visual con un tremendo invitado, un invitado de lujo, don Víctor Flores. Él hace un momento atrás nos estaba comentando acerca de lo que es el tema de los fenómenos migratorios, dado al importante cargo que hoy por hoy está ostentando en las Naciones Unidas. Pero vamos ahora, don Víctor, lo invito a un juego. Muy bien. Perfecto. Vamos a hacer, y también por supuesto, ahí ustedes, los televidentes, van a poder participar, en el cual vamos a ir mostrando imágenes, ¿ya? Imágenes de personajes, ¿ya? Puede ser imágenes de personajes en el ámbito del deporte, la política, social, cultural, religiosa, etc. Y don Víctor, usted va a tener que decir 2, 3 o más conceptos vinculados con ese personaje. Perfecto. ¿Le parece? Muy bien, sí. Muy bien. Entonces, ahí le vamos a pedir al señor director, por favor, que nos pueda mostrar en este momento el juego, si efectivamente se llama el personaje. Ahí está mostrando ahora el nombre del juego. Bien, señor director, por favor, puede mostrar la primera imagen. Muy bien, la primera imagen que nos muestra es de Juan Pablo II, su santidad Juan Pablo II. Don Víctor. Bueno, un hombre carismático, marcó la Iglesia Católica durante los años en que estuvo pontificado, un hombre que también ha sido objeto de controversia con posterioridad a propósito de ciertos giros en la Iglesia, de una Iglesia más social a una Iglesia más conservadora. Tuvo un rol importante, así lo asignan incluso los historiadores, en la caída, por decirlo así, en la caída del muro, pero en el fondo en lo que ocurrió en Europa en el contexto de la Guerra Fría y cómo terminó ese proceso. Muy bien, muy bien. Vamos entonces al segundo personaje, don Pablo Neruda, don Víctor. Un inmenso poeta. Cuando yo estaba en el colegio tenía un cuadro grande en mi pieza de Pablo Neruda. Tengo las obras completas de Pablo Neruda, un regalo que me quedó, una herencia que me quedó una tía profesora. Un hombre pleno, de esos hombres que disfrutaron y exploraron la vida en sus infinitas posibilidades, con fragilidades, con grandes errores y también grandes aciertos, pero con la capacidad de transformar los sentimientos en palabras y palabras con sonoridad y con sentido. Muy bien, muchas gracias. Señor director, el tercer personaje, por favor, el doctor Antonio Rendich, o Rendick, como me dicen por ahí que tiene que decirse. Sí. Yo lo conozco poco, fíjese que lo conozco poco, pero de lo que he conocido y que he escuchado de familiares, un hombre sencillo, de una riqueza espiritual importante, una aparente paradoja.
sencillo en lo material, y sin embargo rico espiritualmente. Y eso yo creo que es una clave interesante para estos tiempos. Muy bien. El siguiente personaje es la expresidenta Michelle Bachelet. Es una mujer que va a pasar a la historia en Chile. La primera mujer, por cierto, estoy diciendo algo que es obvio, pero yo creo que una de las principales características de la presidenta Bachelet también es una aparente paradoja, o una paradoja directamente. Una persona que no buscó el poder, usted la mira y no transmite ella una persona que buscara esos espacios de poder, sino que sintonizó con la ciudadanía, con el pueblo, digamos, de una manera muy especial. Se vio una persona horizontal, cercana, y eso la llevó a ser 2 veces presidenta de la República. Y además, como le digo, la primera mujer, yo creo que esa es una característica muy, muy potente. También algo bien interesante, ¿eh? Hay muchos que buscan el poder y se les nota, ¿eh? Y a veces llegan, pero esta es una persona que pareciera no buscarlo, y yo creo que no lo buscaba, pero se encontró en un momento en la historia que la llevó al poder. Y bueno, obviamente, como lo han sido los presidentes en Chile, yo creo que en términos generales, salvo casos de gobiernos de fuerza, pero en general los presidentes en Chile son personas que han buscado lo mejor para el país. Muy bien. El quinto personaje es don Víctor Flores. Buena pregunta. No, una persona común y corriente, con mucha fragilidad, como todas las personas, pero yo, si hay algo positivo que uno pudiera decir de uno mismo, es que uno es un apasionado de poder servir en el espacio que uno tenga, y de servir a causas que yo creo que son las más importantes. Yo tengo, como todas las cosas, muchas veces estrecheces económicas que nos pasan a todos, preocupaciones, problemas familiares, frustraciones, pero también tengo una gran alegría y un gran tesoro, que es mi familia. No solo mi grupo familiar, mi mujer, mis hijos, sino que mis padres, mis hermanos, la mujer, la familia de mi mujer, mis amigos. Yo creo que esas son grandes riquezas y las cosas por las que trabajo. Y soy un agradecido de Dios porque he logrado estar y poder trabajar en espacios que me han permitido contribuir modestamente a las personas con las que he trabajado o a los lugares donde he estado. Y cuando terminé como seremi de gobierno, bueno, uno se pregunta qué va a seguir haciendo. La verdad es que pasó poquito tiempo y entré a trabajar en la OIM, pero me siento muy contento porque es otro espacio para seguir contribuyendo modestamente al desarrollo de la región en un tema particular. Y yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar a uno, que tenga un espacio donde uno pueda dejar una huella, aunque sea chiquitita, pero además en ese camino uno aprende mucho. Se rodea con mucha gente que le enseña mucho. Muy bien, don Víctor. Bueno, y con esto, por supuesto, damos el aplauso por su participación. No, gracias a usted. Gracias. Hacemos una pausa y luego continuamos con Misceláneo a través de Chile Visual. Así que no se vaya, vamos a la parte final del programa. Muchas gracias. Esta es la señal televisiva de Chile Visual. La televisión que educa y entretiene. Cada año, miles de personas son víctimas de la trata de personas. La trata es un delito que genera millones de dólares en ganancias a costa del comercio de seres humanos. La trata es la esclavitud de seres humanos para diferentes formas de explotación, como la laboral, la sexual o el tráfico y la extracción ilegal de órganos, tejidos o células humanas. Los tratantes seducen, engañan, amenazan e incluso utilizan la violencia. La captación ocurre por medio del ofrecimiento de oportunidades muy buenas para ser ciertas. Oportunidades engañosas de una vida mejor, trabajo, estudio y dinero fácil.
Muchas veces las personas asumen deudas o compromisos económicos para poder acceder a estas falsas promesas. Los tratantes usan también medios de comunicación como Internet, anuncios en radio, avisos en periódicos, volantes, carteles y hasta mensajes de texto. Cuando una persona es captada, puede ser llevada dentro o fuera del país y alejada de su medio social natural. Ahí le quitan sus documentos y le impiden comunicarse, lo que hace aún más difícil la posibilidad de escapar. Para retenerla y explotarla, los tratantes someten a la víctima a diversas condiciones de control, vigilancia y violencia. Los tratantes pueden ser personas cercanas, como familiares o amigos, o desconocidos que conforman redes criminales. Una vez en situación de trata, es muy difícil para las personas escapar, ya que los mantienen controlados y amenazados. En ocasiones, los obligan a consumir drogas y a asumir deudas con los tratantes para condicionar su liberación. Las víctimas de trata sufren graves consecuencias mientras son obligadas a trabajar sin descanso y sin paga. Son comunes los casos de abusos físicos, sexuales y psicológicos, además de embarazos no deseados, sueños rotos, enfermedades y hasta la muerte. ¿Qué hacer si sospecha de una posible situación de trata? No confíe en ofertas que parezcan demasiado buenas, que demanden muy pocos requisitos a cambio de grandes ingresos o beneficios. Consulte antes de tomar una decisión o de aceptar una oportunidad. Informe siempre para dónde se dirige y con quién va. En caso de que le hagan una oferta de trabajo, verifique que el empleador y la empresa sean reconocidos en la comunidad. Solicite referencias del supuesto empleador y ubicación del lugar de trabajo. Si le ofrecen un contrato, asegúrese de leerlo y entenderlo. Si sospecha de una posible situación de trata, ya sea directamente o que involucra a otras personas, informe a las autoridades o solicite ayuda. Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Muy bien amigos, estamos de vuelta ya en la parte final de este programa misceláneo a través de Chile Visual. Con un tremendo invitado, muy contento por supuesto por tener la posibilidad de estar al lado de él y qué más que solicitarle, don Víctor Flores, que usted nos pueda decir algunas palabras ya en el cierre de este programa. Todo lo que usted quiera decir, por favor, la cámara y el micrófono son suyos. Bueno, muchas gracias Jorge por la invitación. Como les decía al principio, felicitarlo por este espacio. Tratamos, bueno, a propósito de las preguntas que usted nos hizo, poder comentar lo que estamos haciendo. Y bueno, que también si es que en algún momento podemos compartir algunas cosas que a las personas les hayan servido y que puedan haber aprendido ciertos temas, felices con eso. Y bueno, a propósito del trabajo que estamos haciendo ahora, Organización Internacional para las Migraciones y el rol que nos toca cumplir ahí, yo quisiera transmitir que es posible que las migraciones, y está demostrado en muchos lugares, sean beneficiosas para los propios migrantes y para las comunidades de acogida. Que sea la ciudad de Antofagasta y la región de Antofagasta quien salga ganando de este proceso migratorio. Como muchos lo escuchan a veces,
concepto más bien como de la lógica empresarial o de las negociaciones, este concepto de ganar-ganar. Pero es muy posible. Y además, la buena noticia es que ya lo hemos logrado en otros momentos de nuestra historia. Basta mirar las calles, lo que conversábamos, los amigos, los apellidos. Bueno, en algún momento esos fueron migrantes. Le voy a poner un ejemplo bien concreto. Me tocó el año pasado conversar con la gente de la sociedad croata. El presidente de ese momento me decía que cuando llegaron, a muchos les decían, como eran tipos altos, los croatas son bien altos en general, uno los ve, les decían que eran unos gringos muertos de hambre. ¿Sí? Entonces me contaba esto él. Bueno, ellos, y efectivamente algunos tenían problemas, estaban recién insertándose, llegaban con una mano adelante y otra atrás. Entonces empezaron a juntar dinero para poder tener como sociedad, como grupo de ayuda mutua, sus nichos asegurados en el cementerio. Entonces, para que nadie les pudiera decir que no tenían dónde caerse muertos. Y hoy día vemos, en particular en la región de Antofagasta, como ha sido en la región de Magallanes, en Punta Arenas, donde están las principales croatas, los croatas, descendientes croatas, cómo han sido un aporte a la ciudad. Y también me lo decía la vicepresidenta o la secretaria de la sociedad croata, que lo encontré muy sabio de parte de ella, porque me decía, fíjate cómo se han reactivado calles del centro, donde había muchas casas viejas abandonadas, que se estaban deteriorando, y se han reactivado con locales de arreglo de celulares, con peluquerías, con lugares de comida, etc. Y eso se ha hecho a propósito de los migrantes. Entonces, sin duda que va a generar tensiones, sin duda que pueden haber diferencias, pero no nos cerremos frente al otro, ¿ya? Ni el migrante hacia el nacional, ni el nacional hacia el migrante, sino que busquemos esos espacios en común y aquello que nos hace diferentes, transformémoslos como una oportunidad para ser más ricos internamente. Y para eso evidentemente tiene que haber apoyo, regulación, políticas públicas, pero es importante que haya una voluntad de acogida, eso es lo primero. Don Víctor, ¿hay alguna dirección en la cual las personas puedan visitar para conocer un poquito más de su labor o de la labor de las Naciones Unidas? No sé si usted quiere compartir alguna dirección. Sí, ahí bueno, la OIM tiene una página web, OIM Chile. Ya. Va a aparecer, está apareciendo en este momento abajito. Sí, ¿sí? ahí oimchile.int, creo que es. ¿Ya? Ahí, pero de todas maneras le completamos el dato ahí para que aparezca bien los caracteres. Perfecto. Y en general, si ponen en cualquier buscador OIM, van a encontrar la página web a nivel global, y van a encontrar OIM Chile, la página de la organización acá y las distintas acciones que se realizan. Muy bien, bueno, agradeciendo por supuesto la presencia, la visita, su buena disposición también de don Víctor Flores. Estamos dando ya el cierre a este interesante programa, por supuesto invitándolos para Dios mediante alguna otra ocasión que nos podamos ver, nos podamos reunir y dando nuevamente las gracias, don Víctor. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Así que nos vemos Dios mediante muy pronto. Así que siga con la programación de Televisual y Dios los bendiga. Hasta luego. Esta es la señal televisiva de Chilevisual, la televisión que educa y entretiene.